Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Vamos a dar inicio a la materia de electricidad automotriz. Dentro de los primeros elementos que nos propone nuestro sílabo, nuestro plan de estudio, es hablar sobre los conductores, sus características, su composición. Sin embargo, para poder iniciar de manera adecuada, de manera idónea, es importante pues iniciar hablando sobre los principios básicos de la electricidad. Los principios básicos de la electricidad automotriz basan en que existen elementos con carga positiva y existen elementos con carga negativa. Estos comparten pues su vida, digámoslo así, dentro de un elemento bastante conocido por nosotros que es el átomo, ¿no? El átomo. Nuestro átomo está compuesto por un núcleo. En este núcleo hallaremos principalmente las cargas positivas, ¿no? De igual manera, tendremos pues elementos que están rotando alrededor del núcleo, parte fundamental de la composición del átomo, que son los denominados electrones, elementos que existen, que los podemos estudiar y que tienen una carga eléctrica negativa, ¿no? Igual que en un juego de imanes que probablemente nosotros lo manejamos bastante bien, entenderemos, ¿no es cierto?, que las cargas negativas se repelen. Nosotros colocamos dos imanes con la misma polaridad, se van a repeler, y cuando los colocamos de polaridades distintas, se tienden a atraer, ¿no? Entonces, si colocamos negativo, negativo se repele, positivo, positivo se repele. Sin embargo, positivo, negativo, negativo, positivo, es decir, cargas diferentes se van a atraer, ¿no? Ese es el principio básico que rige el tema de las cargas eléctricas y obviamente va a ser parte fundamental de lo que nosotros vamos a estudiar. Principalmente dentro del átomo, como indicamos, los electrones son los elementos que contienen movimiento alrededor del núcleo, ¿no? Y se encuentran en movimiento gracias a una fuerza de atracción, justamente porque tenemos cargas positivas en el núcleo y cargas negativas en los electrones. Esto permite que los electrones no salgan disparados, digamos, de alguna manera, o que se peguen tampoco al núcleo. No se pegan al núcleo porque tienen movimiento, tienen una fuerza centrífuga que intenta hacer que se fugue, ¿no? Adicional a eso, tenemos el núcleo que los atrae hacia el centro, ¿sí? Compensando esta fuerza centrífuga. Este átomo puede tener varias características. Tenemos un átomo que decimos que es eléctricamente neutro. Este átomo eléctricamente neutro es aquel átomo en el que el número de protones y electrones se encuentra equilibrado. Un ejemplo que les hemos traído acá en pantalla es, por ejemplo, un elemento que tiene 4 protones y 4 electrones. Por ende, la carga del átomo hace que se encuentre equilibrado. Este sería un átomo eléctricamente neutro, ¿no? Tenemos un átomo eléctricamente negativo. ¿Cómo funciona nuestro átomo eléctricamente negativo? Es un átomo que es hasta cierta manera un poco inestable. ¿Por qué es inestable? Porque, bueno, para el ejercicio tiene 4 protones, pero tiene 5 electrones. Esto quiere decir que el número de electrones es mayor que el número de protones. Por lo tanto, este elemento ya no se encuentra tan estable, ¿no? Este elemento está sujeto a que si algún agente externo causase una fuerza adicional sobre este elemento, probablemente este átomo va a tender a perder electrones, ¿no? Esa es un poco em, la mística o el trabajo en este número de, de protones y electrones, ¿no? Obviamente, la naturaleza está equilibrada y también contamos con átomos que, en cambio, tienen déficit de electrones. Por ejemplo, en este caso tenemos un átomo con 4 protones, pero con solo 3 electrones. Entonces,
Nos topamos con un evento donde tenemos un elemento que tiene exceso de electrones, uno que está completamente neutro y otro que está carente de electrones. Estos electrones que se encuentran carentes, ¿sí? Le vamos a denominar como agujeros. ¿Ya? Estos agujeros, estos espacios libres donde se podría colocar un electrón, son los que nos denominan la carga de este átomo. Entonces tenemos átomos con carga positiva. Cuando un átomo es con carga positiva, cuando tiene espacio libre, un agujero, donde se pudiera colocar electrones. En este ejemplo en particular, tenemos espacio por lo menos para un electrón, ¿no? Este elemento es neutro, no tiene espacios libres, ni tampoco tiene exceso de electrones. El átomo que nosotros estudiamos acá al inicio es un átomo, en cambio, que tiene exceso de electrones. Este es el principio básico de cómo se fundamenta la electricidad, porque el estudio de la electricidad justamente se sustenta en la necesidad de que los electrones van a moverse y la electricidad es el estudio del comportamiento de ese movimiento. Qué tan rápido se mueven, cuánto se mueven, con qué fuerza, a través de qué elementos se mueven, ¿no? Entonces, el concepto básico de electricidad es justamente conseguir que uno de estos electrones, miren, cuando yo lo acerco a un elemento positivo, este elemento positivo le quiere quitar un electrón al elemento negativo. A él le falta, a él le sobra, el rato que yo los acerco, la fuerza eléctrica de cargas ocasionará que este átomo intente quitarle un electrón a este átomo de acá. El camino a través del cual se hace este elemento es el famoso conductor. Este elemento de acá va a servir de conductor. ¿Cómo va a funcionar? Cuando nosotros los acercamos a estos tres elementos, este átomo le quiere quitar uno a él. Él es neutro, él no necesita cederlo, pero como se acerca también al de acá, él va a servir únicamente de vía, va a servir de camino, de conductor, recuerden la palabra, para que nuestro átomo pueda moverse. Entonces, lo que va a suceder es que el átomo neutro va a servir de camino, va a recibir el electrón del que es eléctricamente negativo y lo va a ceder al que es eléctricamente positivo. ¿Por qué se da este movimiento? Volvemos y repetimos, por la fuerza de atracción que existe entre los dos elementos negativo y positivo. Entonces, el positivo tiene espacios libres, ¿ya? La fuerza del núcleo es mayor que los electrones que puede sujetar y el átomo negativo, en cambio, tiene exceso de electrones, su núcleo no puede soportarlos a todos con facilidad. Por ende, cuando los acercamos, se genera una fuerza externa donde el positivo le quita electrones al negativo. Este flujo de electrones es básicamente el concepto de electricidad. Lo podemos apreciar acá en una pequeña imagen donde los electrones se nos van a correr del negativo al positivo, ¿sí? Básicamente para que esto suceda necesitamos un conductor. Si usted ve, este elemento es el neutro, va a servir de conductor para que el elemento se pase, ¿no? Esto tenemos que tenerlo muy presente porque básicamente será la idea con la que nosotros vamos a ahondar en el estudio de los fenómenos que afectan o que influyen en el tema de la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce la corriente eléctrica? Justamente porque tenemos una carga positiva tratando de quitar electrones y una carga negativa tratando de ceder electrones, ¿no? Esto ya forma parte de lo que nosotros vamos a estudiar, que es el circuito eléctrico, ¿sí? Entonces, en el circuito eléctrico que nosotros
vamos a poseer, vamos a tener algunos elementos, ¿no? Vamos a tener un generador, vamos a tener elementos de protección, vamos a tener conductores, vamos a tener consumidores, vamos a tener interruptores, ¿sí? Básicamente es la idea principal con la que nosotros vamos a trabajar. Entonces, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos que unidos convenientemente entre sí permiten la circulación de electrones. ¿Ya? La electricidad, básicamente, que es lo que hemos estado conversando. Se componen por generadores acumuladores, conductores, receptores o elementos que trabajan, ¿sí? Elementos de control son interruptores, ¿sí? Y elementos de protección, como en el caso de los fusibles. Todos estos componentes van a formar parte del circuito eléctrico, ¿no? Acá vamos a ver un poquito más en detalle la lista, ¿sí? Y vamos a irlos viendo de forma rápida antes de pasar al siguiente tema, lo que tendría que ver con generadores, acumuladores, conductores, receptores, elementos de control, elementos de protección, ¿no? Como lo hemos dicho, el generador, pues es aquel elemento capaz de producir esta corriente eléctrica, ¿sí? Es aquel elemento que tiene el exceso de electrones dispuestos a cederlos y también es el que por el otro lado tiene el déficit de electrones. Es decir, si nosotros lo comprendemos de alguna manera, pues básicamente vamos a tener en este circuito, en este generador, vamos a tener un lado donde va a estar cargado de electrones, ¿sí? Y vamos a tener otro borne que va a estar cargado de protones, podríamos decirlo así, ¿ya? Obviamente sabemos que los protones no se mueven, pero representan espacio libre para que los electrones puedan trasladarse hacia los espacios libres que lo tenemos acá. Entonces, todos estos elementos, baterías, acumuladores, generadores, van a tener un elemento positivo, que es donde se va a depositar los electrones, y un elemento negativo, que es desde donde van a salir los electrones, ¿no? De igual manera, pues ya entrando un poco en materia, que es lo que a nosotros nos corresponde, vamos a conversar sobre el circuito eléctrico en la parte de los conductores y los aislantes, ¿no? Los conductores y aislantes son denominados conductores aquellos materiales que dejan pasar la corriente eléctrica con facilidad y que ofrecen poca resistencia a su paso. Por ejemplo, el cobre, la plata, el aluminio, ¿sí? Algunos elementos metálicos principalmente, que son los conductores. Entonces, ¿qué características tiene el conductor? Aquel material de naturaleza neutra, ¿sí? Que opone muy poca resistencia al paso de electrones a través de su masa, de su cuerpo. ¿Por qué permite el paso de electrones? Porque él es neutro, entonces él por sí solo, si nosotros cogemos un cable de cobre, él no va a ceder electrones. Pero si nosotros, por ejemplo, cedemos electrones a través de un cable de un elemento negativo, ¿ya? Y le damos un lugar, un destino, que sería el elemento positivo, este material no va a oponer resistencia y va a permitir que los electrones pasen a través suyo, ¿no? Eso es importante. Obviamente, tenemos el caso contrario de los conductores, que serían los aislantes, que son aquellos materiales que no dejan pasar o que no permiten el paso de la corriente eléctrica. Básicamente, estos materiales son materiales de alguna manera positivos, materiales que en su energía interna, el movimiento de los electrones está tan alterado que no permite la facilidad del paso de electrones. Esto va a estar relacionado con la temperatura. Cuando nosotros tenemos un elemento eléctricamente, que está un poco caliente, ¿sí? Su condición eléctrica va a convertirse en una alta resistencia. ¿Por qué? Porque internamente los componentes van a estar alterados energéticamente y va a ser dificultoso el paso de la corriente. Sin embargo, cuando nosotros tenemos ese mismo material frío, es un material que está un poco estable, que está tranquilo, que está sedado, dormido, podríamos decirlo en algún término, ¿ya? Lo que facilita enormemente la particularidad, la facilidad para conducir estos electrones, ¿no? Para ir definiendo esta parte introductoria, esta parte inicial, podemos también indicar que tenemos dentro de este circuito eléctrico algunos receptores. Estos receptores son aquellos elementos que reciben la corriente eléctrica
y la van a transformar en algo útil, ¿sí? Puede ser algo mecánico, puede ser luz, puede ser sonido, puede ser calor, ¿sí? Puede ser magnetismo, puede ser, pues, algo que va a generar un trabajo útil. Ese es el receptor, el encargado de transformar la energía eléctrica en algo útil. ¿Cómo se da este flujo de corriente? Pues para que los electrones fluyan, necesitamos el eléctricamente negativo, el eléctricamente neutro, el eléctricamente positivo. Pero sin embargo, la corriente eléctrica va a depender de qué tan negativo es el cuerpo negativo, de qué tanto espacio libre tengo en el cuerpo positivo. Entonces, vamos a relacionarle un poco, por ejemplo, con el movimiento del agua, ¿no? Cuando nosotros tenemos un elemento, por ejemplo, en la parte alta, ¿sí? Y vamos a hacer circular agua hacia la parte baja, primero que nada tenemos que cumplir con algo que es una diferencia de altura, ¿ya? El agua que se va a mover va a ser la que esté en el punto de mayor altura. En nuestro caso, para relacionarle con el potencial eléctrico, hablaremos que es el lado negativo, donde tenemos nuestro mayor potencial eléctrico, ¿ya? Y esta agua va a circular o va a dirigirse hacia un reservorio, hacia un recipiente que inicialmente estaba vacío. Este espacio vacío es nuestro espacio positivo, ¿no? Entonces, ¿de qué va a depender? Ya tenemos una altura, ¿sí? Tenemos un tanque lleno en la parte alta, un tanque vacío en la parte baja. ¿Qué necesitamos? Necesitamos el conductor, necesitamos el espacio, la manguera, la cañería, el conductor por el que va a circular. Y este conductor va a jugar un papel fundamental, porque podemos tener un conductor bastante fino, ¿sí? Podemos tener un conductor medianamente grueso y podemos tener un conductor bastante grueso. Esto va a limitar definitivamente o va a influir definitivamente en la cantidad de agua que va a circular. Y tiene bastante lógica, no necesita mayor explicación, ¿no es cierto? Un conductor que ofrece una alta resistencia va a hacer que el paso del líquido sea ligeramente menor, ¿ya? Versus si lo comparamos con un mediano y obviamente un elemento que tenga una sección mayor permitirá un paso bastante importante de la cantidad de agua. Luego, si nosotros lo podemos señalar con un circuito eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a tener un punto de alto potencial, desde donde vamos a dejar circular los electrones, ¿no? Relacionándolo ya con la parte eléctrica. Para reemplazar este gráfico ya con una batería, con un elemento, tenemos este ejercicio, ¿no? Donde nosotros tenemos un elemento positivo y negativo y vamos a soltar electrones desde el negativo y los vamos a llevar hacia el positivo. En este caso, la representación nos hace ver que en función del tamaño de la batería está también la cantidad de electrones que vamos a lograr pasar. Esto quiere decir justamente que tan grande es nuestro reservorio, nuestra fuente de agua, por decirlo de alguna manera, en la parte alta, y qué tan grande es el recipiente hacia donde vamos a llevar nuestros electrones, ¿ya? Qué tan alto está también va a ser importante porque entre más altura vamos a tener mucha más fuerza para que circule el agua. Luego tenemos el tema de la resistencia. Cuando la resistencia es pequeña, va a pasar mayor cantidad de electrones y cuando es grande, se va a frenar mucho el paso de los electrones, ¿no? Podemos definir de alguna manera la resistencia eléctrica como ese oposición al paso de los electrones, ¿no? Entonces, vamos a ir reemplazando algunos términos. Vamos a hablar de voltaje, que es la fuerza, ¿sí? Si lo relacionamos de alguna manera, diríamos es la altura que existe, la diferencia de altura que existe entre el negativo y el positivo, eso va a ser voltaje.
¿ya? Luego tenemos resistencia, que es aquel que se opone al paso de la corriente, y fruto de los dos, entre más fuerte tengamos nuestro voltaje, entre más débil sea la resistencia, mayor corriente tendremos y viceversa. Si tenemos un voltaje débil y una gran resistencia, obviamente tendremos poca corriente. ¿Sí? Hasta ahí vamos a hacer nuestra clase introductoria el día de hoy. Hemos preparado un video que no pase más allá de unos 20 minutitos con el fin de no hacerle muy cansada la clase, ¿no? Que tengan un excelente día. Nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad.